Buenas tardes a todos mis hermanos, amigos, parientes. Tardes. El tema es una pregunta. ¿A quién se refiere la Biblia cuando dice lo guardó? Se refiere, claro, a Yahweh. Lo guardó como la niña de su ojo. Es el título. Y bueno, como introducción, quiero decirles lo que ustedes ya saben. A los cristianos evangélicos se nos ha enseñado la doctrina o teología de reemplazo, que también se le denomina o del supersesionismo. Esos tres nombres significan exactamente lo mismo. Y significa que en este momento Dios tiene tratos exclusivamente con su iglesia. Claro, la iglesia cristiana. Claro, no la iglesia católica. Hablamos de la iglesia cristiana evangélica. Y obviamente, con lo que era su pueblo, bíblicamente, Israel, ahora el Señor Yahweh no tiene tratos. La razón es muy simple. Como los israelítas, a través de los judíos, porque hay gente que no discierne, incluso hay evangélicos que no disciernen que una cosa es decir judíos y otra cosa es decir israelitas. Todos los judíos son israelitas, pero no todos los israelitas son judíos. Judíos son los descendientes de Judá, uno de los hijos de Israel, de Jacob, pero hay 11 pueblos más, 11 tribus más. Obviamente, cuando hablamos de Judá, de alguna manera también hablamos de Benjamín, porque en la parte sur de Israel, del territorio de Israel, realmente quedó Judá y Benjamín. Entonces realmente son dos tribus, pero como la mayor y más influyente era Judá, por eso a través de los tiempos hemos conocido como los judíos. Porque les aclaro, Pablo no era judío, Pablo era benjamita. Y curiosamente tenemos mucha información y mucho conocimiento y mucha teología y muchas enseñanzas a través de ese benjamita, que no era judío. Pero sí era israelita. Ahora, ¿qué significa eso de la doctrina del reemplazo, de la sustitución, del supersesionismo? Bueno, ya lo comenté. Originalmente Dios tenía un pueblo, Israel. Al no aceptar al ungido, al Mesías, entonces en ese momento automáticamente Dios desecha al pueblo de Israel y en cambio toma como pueblo a los gentiles que sí aceptan a Yeshua, a Jesucristo. Obviamente, en ninguna parte de la Escritura, ni del Antiguo Testamento, ni del Nuevo Testamento, vamos a encontrar fundamentos legales, fundamentos escriturales o teológicos para afirmar esto. ¿Cómo sucedió? ¿Quién lo inventó? Bueno, fue una serie de circunstancias interesantes. Para empezar, cuando nació Yeshua en Belén, en esa época no todos los israelitas o judíos, y aquí voy a hablar en particular judíos, porque los israelitas, o sea, Israel, o sea, la parte del norte, las 10 tribus, ya habían sido llevadas por Asiria, se habían perdido en la historia y en los territorios del mundo conocido de aquel entonces. Sin embargo, hubo épocas de hambre en Judea, y entonces muchos judíos y benjamitas tuvieron que emigrar, y entonces hubo diáspora de judíos antes de que el Señor
Yeshua viniera a la tierra. Y obviamente pues había en muchas partes, en África, en Grecia, en Roma, en Etiopía, en muchos lugares de Asia había judíos, ¿sí? Y obviamente, si nos concentramos exclusivamente a los judíos que estaban en Roma, muchos de esos judíos fueron convertidos a la nueva fe. O sea, ellos practicaban obviamente el judaísmo, pero en ese judaísmo no se contemplaba el conocimiento de Yeshua. Pero bueno, a través de varias gentes, sin duda se convirtieron cuando bajó el Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés en Jerusalén. Esa gente estaban celebrando la fiesta y volvieron a sus tierras, a sus lugares, llevando ya un conocimiento y una experiencia de salvación real y de interpretación correcta bíblica de los profetas como Isaías, como Jeremías, como Oseas, como Joel, como Daniel, etc. Obviamente, en Roma, siendo la capital del imperio, pues ya estaba ahí lo más letrado de todo lo existente en esa época. La gente más importante, la gente más culta, la gente más influyente. Y bueno, gracias a Dios, algunos judíos que vivían en Roma se convirtieron al cristianismo, se convirtieron a la fe en el Mesías. Obviamente, sin duda que también junto con judíos se convirtieron otros que eran sin duda romanos, no solamente de nacionalidad, sino de raza. Y entonces, bueno, se forma la iglesia cristiana, la iglesia del camino, porque realmente no le llamaban cristianos. Eso es, el cristianismo aparece como nombre en Etiopía, pero muchos años después, y como algo despectivo. Pero originalmente eran los del camino, porque cuando se predicaba Yeshua, se hablaba de que él era el camino. Él lo insistió, el camino, la verdad, la vida para llegar al Padre. Entonces eran los del camino. Entonces, bueno, todo iba bien hasta ahí. Originalmente, pues, quienes presidían las asambleas, que aquí entre nos, Roma usó mejor la palabra iglesia, y nosotros estamos ya estereotipados, estamos acostumbrados a la palabra iglesia como algo sagrado. No necesariamente, porque iglesia viene de eclesía, que es griego, que era el idioma culto de la época, significa asamblea, reunión, no significa un grupo de personas necesariamente salvas en Yahweh. Pero bueno, hasta ahí va bien la cosa. Los dirigentes obviamente eran israelitas y hasta ahí todo estaba bien, porque obviamente los que entraban al conocimiento de Yeshua, a la aceptación de la salvación a través del Señor Yeshua, como un regalo de Yahweh, obviamente adquirían el paquete completo, y el paquete completo era las fiestas, las celebraciones muy propias que Yeshua celebró porque él era judío, israelita judío. Y entonces todo iba bien. Pero cuando pasa el tiempo, obviamente las gentes se sienten desplazadas, los romanos que se convertían al cristianismo se sintieron desplazados, y entonces ahí viene el problema, como pasó aquí en la independencia de México, la famosa independencia de México, donde el rey Hidalgo enarboló una bandera de libertad. Realmente, honestamente, jamás estuvo pensando en un México independiente, en unir todas las multitud de razas realmente que México tiene, en absoluto. Él estaba hablando una batalla para que los criollos, los nacidos en México, tuvieran el poder y no los peninsulares. La batalla de independencia fue por el poder de los españoles que habían nacido ya aquí,
pero que eran de segunda comparados con los peninsulares, eran los que tenían realmente el poder. Algo parecido así sucedió allá en Roma, y entonces poco a poco le fueron dando de patadas a los líderes israelitas y se fueron acomodando pues gentes romanas. Por un lado. Por otra parte, los judíos con relativa frecuencia le organizaban relajitos al imperio, relajitos de independencia. Y entonces, obviamente, Roma tenía focalizado a Judea, como un grupo de revoltosos. ¿Qué había que hacer? Si aquella gente, Roma estaba incrementándose la fe en un Mesías judío, ¿qué había que hacer? Simple, ir buscando la manera de ir cortando poco a poco todo aquello que era judío. Podían quedarse con la fe en la salvación, bla, 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 en el mejor de los casos, pero nada que oliera judío. Por ejemplo, celebrar el Shabbat, pues había que cortarlo, porque eso realmente acusaba a proyectarse hacia creencias de los judíos. La circuncisión, de hecho, en cierto momento llegó a ser distintivo de un enemigo. Quien estaba circuncidado era un enemigo para Roma, porque obviamente con eso estaba mostrando pues su inclinación hacia los judíos y no hacia los romanos. Entonces, una serie de acontecimientos y de personajes que entran en la historia de lo que se llama historia de la iglesia. Y bueno, finalmente Roma consigue lo que quiere, de que los cristianos vean con menosprecio, no solamente con indiferencia, sino con menosprecio a los judíos. Y entonces, obviamente, quien enarbola ya y establece ya legalizado todo, pues es Constantino. Con sus concilios, organizó todo magníficamente, pues para quedarse con todo, con la religión, pero manejado por ellos y no por los israelitas, porque quienes conocían de la Torá eran los israelitas, no los romanos. Entonces, bueno, de esa manera es que poco a poco, y a nosotros, 1950 años después de estos asuntos, nos llega y conocemos, gracias a Yahweh, conocemos el Evangelio, conocemos a Jesucristo, conocemos a Yeshua, y obviamente en un acto de misericordia increíble nos salva. Pero obviamente uno cree un paquete, y el paquete que vemos obviamente no es un paquete israelita, es un paquete romano. En ese paquete romano está lo que ya Arturo ha enseñado muchísimas ocasiones, que hemos sido enseñados a guardar fiestas romanas, no fiestas de Yahweh, porque las fiestas de Yahweh se les tilda como fiestas judías, y todo lo que huele a judío fue rechazado por Roma, y actualmente con más razón. Entonces, de ahí que nosotros como cristianos evangélicos hemos sido enseñados en la doctrina del reemplazo, de la sustitución o del supersesionismo. Y entonces, si es así, creemos que la Biblia está escrita para nosotros. Checamos ese detalle. Creemos que la Biblia está escrita para nosotros, no para los judíos. Bueno, a ver. Oye, pero entonces las fiestas están escritas para nosotros. No, las fiestas no. Eso ya pasó la historia. Eso fue por aquellos feos judíos que no aceptaron a Yeshua como su Mesías. Entonces, aceptamos la escritura para nosotros, pero en el entendido que las promesas de bendición son para la iglesia. Es donde aparece la palabra iglesia como un término mágico. Y todo el mundo se pelea por estar en la mejor iglesia, en la iglesia verdadera, en la iglesia sin mancha, en la iglesia no contaminada, en la iglesia bíblica. Y todo el mundo
todo el mundo estamos en la iglesia correcta, ¿sí? Porque hemos sido pues comprados con esta idea. Y entonces todo lo que vemos en la Biblia de bendición es para nosotros como iglesia. Cuando la Biblia habla de pueblo de Dios, es para nosotros los cristianos. Obviamente, no así los mandamientos específicos del Eterno, que no jugaron un papel importante para Roma. Esos no entran en nuestro cuadro de creencias o de prácticas. Hablo en general. Esos fueron escritos para los judíos, aunque ustedes y yo sabemos que fueron escritos para Israel, para el pueblo de Yahweh, no para los judíos únicamente. Entonces, de las citas que nos encanta leer, alguien que nos lea, por favor, Deuteronomio 32:10. ¿32:10? Sí. Lo encontró en tierra desierta, en lugar solitario del desierto. Lo acercó, lo amó y lo cuidó como a la niña de sus ojos. Ah, qué bonito. O sea, todo lo anterior, la primera parte del versículo es como una metáfora. Y entonces a la iglesia la encontró en tierra desierta. A mí, como parte de la iglesia, me encontró en tierra desierta. Y entonces Dios, Yahweh, acercó a la iglesia y lo amó a la iglesia y la cuidó con la niña de sus ojos. Así hemos interpretado. Interesante, ¿no? Y suena bonito, por supuesto, sí convence a cualquiera. ¿Está bien? Vamos bien. Jeremías 31:3. ¿31? 3. 3. Yahweh se me ha aparecido desde lejos diciéndome, con amor eterno te he amado, por tanto, te he prolongado la misericordia. Ah, qué cara. Eso está dirigido para la iglesia, para nosotros. Y rápidamente, pues vamos, es un texto hermosísimo que nos encanta leer una y otra y otra y otra vez. Es fantástico. Y pues Dios no puede mentir. Ahí está diciendo que con amor eterno me ha amado y me ha prolongado su misericordia. Ah, qué chulada. Hasta ahí vamos muy bien. Pero bueno, esto como antecedente y para abrir nuestro entusiasmo, continuamos leyendo otras citas. Deuteronomio 32:21. ¿Cuál cita fue? Deuteronomio 32:21. Ellos me han provocado a celos con lo que no es Dios, y con sus ídolos me han provocado a ira. Por tanto, también yo los provocaré a celos con uno que no es mi pueblo, con un pueblo falto de entendimiento los provocaré a ira. Ese versículo no es para nosotros. Ese versículo es para él, ¿sí o no? Abiertamente, pues así como no. Muy bien. Isaías 65:1. Dice, fui buscando. No se oye, Maggie.
No se escuchó. ¿Maggie? Como que le puso mudo sin querer. Dice, yo me manifesté a aquellos que no preguntaban por mí, para poder ser encontrado por aquellos que no me buscaban. Yo dije, aquí estoy, a una nación que no me llamaba por mi nombre. Y eso es para nosotros, ¿no? Porque nosotros somos esa nación, ¿verdad? O sea, vamos haciendo una diferencia bonita en los pasajes bíblicos. Perfecto. Isaías 59, 20 y 21. Y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Yahweh. Y este será mi pacto con ellos, dijo Yahweh. El espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no pasarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Yahweh, desde ahora y para siempre. Aquí no sabemos si es para Israel o para nosotros, sobre todo porque aparece la palabra, aquí en la pechita dice, entonces el Redentor vendrá a Sión. Y obviamente, Sión es Jerusalén. Y por lo mismo, Israel, todo el pueblo, Sión. Pero obviamente, nosotros, como hemos sustituido a Israel, muchas ocasiones apuntamos que Sión somos nosotros. Sión es la iglesia. ¿Sí? Y aquellos de Jacob que se aparten de la iniquidad, pero aquí no está diciendo la iglesia, aquí no está hablando en sentido figurado, está hablando directamente, de manera literal, hablando de Sión y aquellos de Jacob. ¿Quién es Jacob? Israel. Que se aparten de la iniquidad, declara Yahweh. En cuanto a mí, declara Yahweh, este es mi pacto con ustedes, mi espíritu que está sobre ti, y las palabras que he puesto en tu boca no se apartarán de tu boca, ni de la boca de tu descendencia, ni de la boca de la descendencia de tu descendencia, declara Yahweh, desde ahora y para siempre. A tragar gordo, porque este pacto es un pacto de Dios para siempre. ¿Sí? Y obviamente, ya hemos leído realmente cuál es el nuevo pacto, ya lo hemos leído, vamos a volver a releerlo, pero aquí se nos antoja importante checar, bueno, que este es el pacto que está haciendo Dios con su pueblo. En ninguna parte he visto que Dios va a hacer un pacto con un pueblo que no es su pueblo. Vamos a seguir leyendo. Vamos a ver Jeremías 31, 27 al 34. Anímense, hermanos, ayúdenos a leer. Aquí está, los días vienen, dice Yahweh, que yo sembraré la casa de Israel y la casa de Judá con cera de humanos y cera de animales. En este tiempo, así como los vigilaba con intenciones de desarraigarlos, quebrantarlos, derribarlos, destruirlos y hacer daño, así entonces yo los vigilaré para edificar y plantar, dice Yahweh. Cuando esos días vengan, ellos ciertamente ya no dirán, los padres han comido uvas ácidas y los dientes de los hijos tienen dentera. Más bien, cada uno morirá en sus propios pecados,
Los dientes de aquel que coma uvas ácidas será el que tendrá dentera. Aquí está, los días vienen, dice Yahweh, cuando haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será como el pacto que hice con sus padres cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto, porque ellos, por su parte, violaron mi pacto, a pesar de que yo, por mi parte, fui un esposo para ellos, dice Yahweh. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de esos días, dice Yahweh. Yo ciertamente pondré mi Torá dentro de ellos y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Ya más ninguno de ellos enseñará a su compañero, miembro de la congregación, ni a su hermano. Conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, del menor de ellos hasta el más grandioso, porque yo perdonaré sus perversidades y nunca más me acordaré de sus pecados. Gracias. Obviamente, este pasaje ni de chiste podemos pensar que se refiere a la iglesia, ni de chiste, porque la promesa de Yahweh, vienen días de Yahweh cuando engendraré a los de la casa de Israel, a los de la casa de Judá, simiente, o sea, a ambas casas, en una sola casa, porque si fuera Israel, Judá y la iglesia, habría tres varas, y si llegamos las profecías, habla de 2 varas nada más. Eso es muy importante checarlo para los que hemos creído en la doctrina del reemplazo. Entonces, y así como terminé contra ellos, contra ellos arrancarlos, cortarlos y derribarlos, destruirlos y angustiarlos, así los recordaré para edificar y plantar, declara Yahweh. Y bueno, desde 1948, en un día se formó una nación, y aquí la Biblia lo dice. ¿Cuándo se ha escuchado que una nación se ha formado en un solo día? Pues Israel se formó en un día. ¿Cómo que no? Y tú y yo nos tocó ver cómo siembran y lo producen. Exquisito, fantástico, tecnología de punta, y producen todo alrededor del mar de Galilea. Realmente no es un mar, pero se le llama mar de Galilea, todo aquello. Es un vergel. Producen y producen comida no solamente para ellos, sino para exportar a Europa. Entonces, obviamente, está hablando aquí del pueblo de Dios. Lo que hemos estado leyendo en versículos anteriores no es la iglesia, es Israel. Y el pacto que hizo Dios no es con la iglesia, es con Israel. Bueno, sigamos leyendo, hermanos. Vámonos ahora a Romanos 9, 30 al 33. Dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no corrían tras la justicia alcanzaron la justicia, pero la justicia que es por la fe. Pero Israel que corría tras la ley de la justicia no alcanzó la ley de justicia. ¿Por qué? Porque no era por la fe, sino por las obras de la ley, y tropezaron en la piedra de tropiezo, tal como está escrito, he aquí, pongo en Sión una piedra de tropiezo y una roca de escándalo, pero el que crea en él no será confundido. Bien, ojo, el que crea en él no solamente del mundo, sino de Israel. Dios siempre se ha guardado un remanente. Dios siempre se ha guardado en su pueblo. Siempre ha tenido un grupo de gente. Oigan, la iglesia, históricamente, ¿quién la formó? ¿Gentiles o judíos?
Gentiles. Fueron judíos, hermanos. Fueron judíos. ¿En qué momento? Entonces, díganme, pasó la estafeta, ¿verdad? Pasó la estafeta de judíos, que son israelitas, a gentiles, para que Dios desechara a los judíos o israelitas y apreciara de manera muy especial a la iglesia. La iglesia. Pues en ninguna parte se ve esto. Bueno, vamos a leer Romanos 10, del 1 al 21. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Pero, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que proclamamos, que si confiesas con tu boca a nuestro Señor Yeshua y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree en Él, con el corazón que cree en Él es justificado, y la boca que lo confiesa es salva. Porque la Escritura dice, todo el que cree en Él no será confundido. Y en todo, en esto no hay distinción entre judíos y gentiles. En esto, hermanos, y en esto de creer en Él, no hay distinción entre judíos y gentiles, porque uno es el Señor de todos ellos, que es generoso con todo aquel que lo invoca. Porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en quien no han creído? ¿O cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿O cómo escucharán sin haber predicador? ¿O cómo predicarán si no son enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que proclaman la paz y de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. A ver, voy. E Isaías dice... No se oye. Está apagado el micrófono. Ok. E Isaías dice resueltamente, me manifesté a los que no preguntaban por mí, pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Chequen ustedes, en esta porción sí estamos incluidos, pero ¿qué dice de nosotros? Que somos un pueblo sin
un pueblo sin conocimiento. Nosotros somos un pueblo sin conocimiento para provocar a ir a Israel. Pero nunca dice para votar a Israel, para desechar a Israel, para provocarlos. Por el motivo de la existencia de la Biblia es Israel, es el amor de Dios que se transmite al mundo, pero a través de Israel. ¿Quién fue Pablo que nos ha enseñado muchísimas cosas de Dios? Israelita. ¿Quién fue Jesucristo en quien creemos y que nos salva y nos ha salvado? Israelita, un judío. Es interesante, ¿no? Entonces me manifesté a los que no me buscaban. Nosotros no buscábamos a Dios, Él nos buscó a nosotros. Esto es fantástico, hermanos. De hecho, ni siquiera los mismos israelitas buscaban a Dios. Dios los buscó a ellos, gracias a Dios. Fantástico. Y el versículo 12, y en esto no hay distinción entre judíos y gentiles. No hay distinción, hermanos, para sentirnos los bonitos, los cristianos, y los feos, desechados, los israelitas o judíos, ¿no? No hay distinción. Y en esto no hay distinción entre judíos y gentiles, porque uno es el Señor, uno es el Elohim, uno es Yahweh, uno es el que nos ha creado, uno. Y lo que él indica es una sola cosa, no dos. No hay dos evangelios, un evangelio para judíos y otro evangelio para no judíos. Unas prácticas o fiestas para judíos, que son de Israel y que son fiestas de Yahweh o de Yahweh, y otras fiestas paganas para nosotros. Qué hermoso, ¿verdad? Para nosotros, qué chulada que festejemos fiestas paganas, porque somos cristianos, porque somos escogidos por Dios, porque somos la niña de los ojos del Señor Yahweh, y entonces nosotros festejamos lo que nos dé nuestra regalada gana, lo que el diablo nos ponga a nosotros para festejar, festejamos, bailamos al son que Roma quiere, nos pone una cumbia y bailamos la cumbia, bailamos un rap, nos pone un rap y bailamos un rap, bailamos un zapateado, porque así nos lo pone el enemigo. Ya andamos bailando. Pero según lo que estamos viendo, es Israel, el motivo de que nosotros entremos gracias a Yahweh. De alguna manera, gracias a Dios que Israel tuvo cierta resistencia, que ahí entramos de colados, qué padre, bendito sea Dios. Entonces, pero bueno, como solemos hacer los creyentes, los que leemos la Biblia, muchas veces leemos versículos, nos encanta que nos lean versículos que nos muevan a emociones, a sentimientos y a sentar doctrinas que ya nos han previamente inculcado, ¿no? Pero leamos otra vez los mismos dos versículos que leímos al principio, nada más que ahora en el contexto completo. Leamos Deuteronomio 32, 1 al 10. ¿Alguien se anima a leer? Yashua quiere leer. Deuteronomios, ¿qué, perdón? 32 del 1 al 10. 32, 1 al 10. Pongan atención, oh cielos, y hablarle, escucha la tierra, el hablar de mi boca goteará como la lluvia, mi enseñanza y destilará cual rocío mi palabra, cual viento sobre pasto tierno, como llovianza sobre hierba verde, porque el nombre de Yahweh yo invocaré, atribuyan grandeza a nuestro Dios, poderoso, porque perfectas son sus obras y justos caminos. Él es Dios fiel y sin injusticia, justo y recto. Ellos se han corrompido y no son sus hijos debido a la mancha de ellos. Son una generación perversa y atorcida. Con eso pagan a Yahweh, a pueblo insensato, ignorante.
¿Acaso él no es él tu padre que te compró y él hizo y te estableció? Recuerda los días antiguos, generaciones, pregunta a tu padre y él te lo declarará a los ancianos y ellos te dirán, cuando el Altísimo dividió las naciones y cuando separó a todos los hombres, fijó límite a las naciones conforme al número de los hijos de Israel, porque la porción de Yahweh es su pueblo y Jacob la parte de su heredad, y lo encontró en tierra desierta, en un lugar solitario del desierto. Lo acercó, lo amó y lo cuidó como a la niña de sus ojos. Sí. ¿Es para la iglesia esto? No, señores, fíjense que no. Clarísimo está el versículo 9, porque la porción de Yahweh es su pueblo. Y dirán, ¿cómo no? Es la iglesia. No, síganle leyendo. Su pueblo. Y Jacob, o sea, Israel, la heredad, la parte de su heredad. Entonces, caray. Entonces, no nos apropiamos de lo que no es de nosotros. No, es como llegar a una casa y encontramos un reloj tirado y decimos, ay, me encontré este reloj. No. Se levanta. Si está en esa casa, es de alguien de esa casa. Aquí está tirado este reloj o un billete de 1,000 pesos ahí. Mira, me lo encontré. No, no es así. Aquí está muy claro. A quien Dios está viendo como a la niña de su ojo es a Israel, no a la iglesia. Hermanos, el gran problema del romanismo es que la Biblia en general quiere interpretarse de manera figurada, metafórica, y es un problema. Obviamente, sí tiene partes metafóricas, por supuesto que sí. Yahshua dice, yo soy la puerta. Obviamente no vamos a ver una puerta de tambor o de madera o de fierro, pues no. Es una indicación de que por él podemos pasar, por él podemos pasar a Dios mismo. ¿Sí? Entonces, obviamente, ahí está claro. Entonces, ojo, esto no es para la iglesia. Esto es para Jacob, esto es para Israel. Veamos Jeremías 31, del 1 al 8. Jeremías 31, del 1 al 8. ¿31 qué? Del 1 al 8. A ver, yo lo leo, si me hacen favor. Bien. En aquel tiempo, dice Yahweh, yo seré por Elohim a todas las familias de Israel, y ellas me serán a mí por pueblo. Así ha dicho Yahweh. El pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Yahweh se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Aún te edificaré y serás edificada. Oh Virgen de Israel, todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas. Aún plantarás viñas en los montes de Samaria, plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas. Porque habrá día en que clamarán los guardas en el monte de Efraín, levantaos y subamos a Sión, a Yahweh nuestro Elohim. Porque así ha dicho Yahweh, regocijaos en Jacob con alegría y dad voces de júbilo a la cabeza de naciones. Haced, oíd, alabad y decid, oh Yahweh, salva a tu pueblo, el remanente de Israel. He aquí yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra, y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz
juntamente, en gran compañía volverán acá. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar juntos a arroyos de aguas por camino derecho, en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Oíd Muy palabra de bien, Yahweh. gracias. Perdón. Miren ustedes, entonces, cuando el Señor en su palabra nos dice, donde dice, con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado mi misericordia, ¿es a la iglesia o a otro grupo de gente? Otra vez pregunto, cuando la Biblia dice, Yahweh se me ha aparecido desde lejos diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te he prolongado la misericordia. ¿A quién se lo está diciendo? A Israel. A Israel. A Israel. Simple, es cosa de leer el antecedente. ¿Sí? En aquel tiempo declara Yahweh, yo seré Dios para todas las familias de Israel y ellos serán mi pueblo. No dice, y la iglesia va a sustituir a Israel. Jamás lo dice. ¿Sí? Por aquí dice cuando el verso 5, plantarás de nuevo un viñedo en el monte de Samaria y plantarás un vástago y celebrarás. Pues en este momento está sucediendo esta profecía. Ya años tiene Israel produciendo por ahí bastantes cosas, ¿no? Esto es fantástico. Entonces, es Israel, hermanos. La niña del ojo es de Dios, es Israel. Y con amor eterno te ha amado es Israel. Y Israel iba a ser provocado con un pueblo que no conocía de Dios, un pueblo ignorante. Así dice la palabra. No me crean a mí, es la palabra. Un pueblo ignorante, que somos nosotros. Ahí entramos en este proyecto para que el pueblo de Yahweh, Israel, reaccione. Además, son profecías para Israel. El nuevo pacto es una invitación o una profecía para Israel. Nosotros, qué bueno que andamos todavía cerquita, pero nosotros, tentativamente, para empezar, no somos Israel. O sea, por lo menos así como nos lo pintan los teólogos cristianos. Vamos a ver si esto es cierto. Cuando leamos Romanos 11. ¿Sí? Romanos 11. Vamos a ver Romanos 11. Pues yo pienso que todos son 36. ¿Cuántos estamos, Arturo? Somos 2, 4, 5, 6, 7. 7. Entonces de a 5 y ya al último el que le toque es muy poquito. Bueno. ¿Sí? Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? De ninguna manera, porque yo también soy de Israel, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual conoció de antemano. ¿No saben ustedes lo que dice la Escritura respecto a Elías? Cuando se queja de Israel ante Dios, diciendo, Señor mío, han dado muerte a tus profetas y han derribado tus altares, y solamente yo he quedado y pretenden matarme. Pero le fue dicho en revelación, he aquí, me he reservado 7,000 varones, los cuales no han doblado sus rodillas ni han adorado a Baal. Del mismo modo, también en este tiempo ha quedado un remanente por la elección de la gracia.
Pero si es por gracia, no es por obras, porque si no, la gracia no es gracia. Y si es por obras, no es por gracia, porque de otro modo las obras no son obras. Entonces, ¿qué? ¿Israel no logró lo que buscaba? Pero los escogidos lo lograron y el resto de ellos fueron cegados en su corazón, como está escrito. Dios les dio espíritu turbado y ojos con los cuales no examinen y oídos que no escuchen hasta el día de hoy. Y de nuevo David dice, sea su mesa delante de ellos por trampa y su recompensa por piedra de tropiezo. Que se oscurezcan sus ojos para que no vean y sus lomos estén siempre encorvados. Digo, pues, ¿han trazado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más su plena restauración? Porque a vosotros hablo, gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Sí. ¿En cuál se quedó, señora? 16. Ok. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentarás a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas dirás, fueron desgajadas para que yo fuere injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensorbezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad de la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esta bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. ¿Sigo? Porque si tú fuiste cortado que por naturaleza es olivo silvestre, en contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo. ¿Cuánto más estos son los que las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Elohim. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. De la misma manera,
Sí, está bien, los dos últimos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque quien entendió la mente del Señor, ¿por qué? ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. ¿Qué les parece? Creo que ahora ya podemos entender de mucha mejor manera este capítulo 11 de Romanos. Si podemos afianzarnos en las lecturas que hicimos y muchas otras, obviamente, del Antiguo Testamento, en donde las promesas de bendición son para Israel como pueblo de Dios. Obviamente, al desobedecer a Dios, bueno, es la coyuntura para nosotros como gentiles para entrar y para ser injertados en Israel. Nunca se va a quitar el hecho de que el pueblo del Señor Yahweh es Israel, no es la iglesia. Nosotros somos injertados en Israel, no Israel es desechado. Romanos 11, 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Contesta un israelita, de ninguna manera, de ninguna manera. Yo también soy Israel. Ahí está Pablo diciendo, yo no sé, he sido desechado por Yahweh. Yo soy Israel de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Claro, no ha desechado Dios a su pueblo. No lo ha desechado. Pero ya checamos en profecías cómo iba a ser movido a celos por un pueblo que no conocía a Dios. Ahí entramos nosotros, hermanos. Y aquí al final sé cuán insondables son los pensamientos del Señor Yahweh. Es un entendimiento fantástico que tiene, porque todo es de Él, todo, porque todas las cosas son de Él y todo es por medio de Él y todas las cosas existen por su mano. A Él sean nuestras alabanzas, nuestra bendición eternamente y para siempre. Amén. Qué tremendo, ¿no? Ahora podemos entender Romanos 11 de mejor manera. Y obviamente agradecer a Dios por el pueblo que Él escogió, Israel, no la iglesia. La iglesia se forma por todos los que son agregados a Israel, que es el olivo natural, que somos nosotros. Entonces, Él escogió un pueblo, formó un pueblo, y a través de ese pueblo nosotros llegamos a los pies del Señor Yeshua. Entonces, nosotros podemos ser salvos siempre y cuando estemos en ese pueblo. ¿Qué dice Juan 4, 22? Ahí está el Señor Yeshua con una samaritana. Juan 4, 22. Dice, Vosotros sabéis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que porque la salvación viene de los judíos. Hermanos, ¿dónde viene la salvación? A mí no me pregunten. Miren que dice, de los judíos. ¿Cómo va a dejar Dios a los judíos si la salvación viene de los judíos? Porque Yeshua era judío, nada más por eso. ¿Sí? Y obviamente la Torá, ¿quién la administró? Claro, es palabra de Yahweh, son indicaciones que Dios dio a su pueblo, pero fueron a través de los israelitas y finalmente los judíos, porque los otros israelitas pues se salieron. Y bueno, ya están regresando, gracias a Yahweh, a Israel.
ya se está cumpliendo totalmente la profecía. Entonces, hombre, nosotros, ¿qué debemos hacer? Uno, desterrar en nuestra mente esa doctrina del reemplazo. Nosotros, hermanos, no reemplazamos a Israel, por favor. Ahí está Romanos, hay que leerlo 10,000 veces para que tengamos la savia que nos nutra y entender que el pueblo de Dios es Israel. Ese pueblo contradictor, rebelde, iba a ser confrontado con un pueblo ignorante, eso dice la Biblia, que somos nosotros, para mover a celos al pueblo, para que finalmente reconozca al ungido y puedan ser salvos. Pero Él, con amor eterno, te ha amado. ¿A quién se está refiriendo? A Israel, hermanos. Y eso de la niña de los ojos, es Israel. Hasta hay un canto por ello: soy la niña de tus ojos. Y vuelta, y soy la niña de tus ojos. Por favor, eso debe cantarlo Israel. Ahora, si nosotros somos Israel, bueno, entonces tenemos la oportunidad y el derecho de cantarlo también, pero solo en el entendido que seamos Israel, porque el pueblo escogido, el pueblo de Dios es Israel. Y Dios no ha desechado a su pueblo, y en ninguna parte van a encontrar un fundamento sólido de que Israel es botado de medio y la iglesia sustituye a Israel y nosotros somos los bonitos, Dios tiene trato con nosotros, jijiji, jajaja, y los israelitas son los feos. No es así. Nosotros estamos en Israel y entonces tenemos que dar gracias a Dios por esa oportunidad, por esa disyuntiva que se presentó, y nosotros podemos estar injertados siendo contra naturaleza, contra natura, siendo injertadas plantas de origen diferente, injertados en la rama principal, en el tallo principal, que es Yahshua. Y obviamente somos parte de su pueblo. ¿Qué nos toca a nosotros, hermanos? Bendecir Israel. Por cierto, porque si bendecimos a Israel, nos bendecimos a nosotros mismos. ¿Sí o no? Pues, si no somos Israel, hermanos, no somos salvos. De acuerdo con Romanos 11. Ocupamos estar prendidos en Israel para alimentarnos de su savia. De otra manera, lo dice Romanos 11, si a las ramas originales Dios no las perdonó, las desgajó, las tiró, ¿cuánto más nosotros, que no somos naturales, fácil también nos puede botar? Pues hay que estar en la rama, y bien agarrados y firmes y bendiciendo constantemente a Israel. Génesis 12:3, con eso terminamos, como invitación para acordarnos que quien bendiga a Israel es bendecido, quien maldiga a Israel es maldecido. Y hay mucha gente en el mundo del cristianismo que ha maldecido a Israel. Mal negocio. En épocas actuales nos tocó escuchar al señor acá de Venezuela, a Hugo Chávez, maldiciendo al pueblo de Israel. Mi esposo y yo sentimos una esposa tristeza que nos conmocionó cuando él dijo: maldigo desde lo más profundo de mis entrañas a Israel. Y dijimos: pobre hombre. Y a los 2 o 3 meses, enfermo de cáncer del estómago, desde su vientre, desde donde maldijo a Israel, se llenó de cáncer y murió de eso. Ni los médicos cubanos, que son muy adelantados, ni la medicina, nada. Murió el hombre. ¿Sí? Así es que, ¿qué dice Génesis 12:3?
Génesis 12, 3. A ver, aquí está. Aquí. Dale. Rápido. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. En ti Ajá, gracias. tus simientes serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Bien, Yahshua. Bien. Así de fácil. Así de fácil. ¿Creen ustedes que ese pueblo para bendecir a todas las naciones de la tierra iba a ser quitado de en medio? ¿Dónde tendríamos la bendición nosotros en este momento? A ningún lado. Entonces, esa doctrina es falsa. Esa doctrina es totalmente antibíblica. Esa doctrina fue de intereses políticos de Roma en su momento oportuno, pero bien utilizado por Satanás para hacernos crecer, para inflarnos y darnos la pompa que queremos merecer. No, señores. Israel es el pueblo de Dios. Nosotros tenemos que estar en Israel para ser considerados también pueblo de Israel. ¿Y cómo? Sencillo, a través del Señor Yeshua, que fue un judío, que fue un hebreo, que fue un israelita. Ocupamos bendecir a Dios, ocupamos bendecir a Israel una y otra y otra vez. Bendito Israel. Dios mío, bendice a Israel. Quítale la venda que tiene en sus ojos, quítale la dureza de su corazón, llévalos a la salvación, prospéralo, Señor. Es que ese tipo de bendiciones que hagamos para Israel es para nosotros, porque nosotros ahora somos el Israel. Muchas gracias a todos, hermanos. Que el Señor les bendiga y nos haga más preparados cada día en sus caminos. Amén. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario? Yo nada más quisiera comentar que sí efectivamente todos tenemos la oportunidad. Dios es muy misericordioso y gracias a Él, ahora nosotros pertenecemos a su pueblo Israel por decisión de nosotros, porque Él nos abrió la puerta a los que decidimos seguirlo y obedecerlo. Él nos llamó a ser discípulos y un discípulo es alguien que te sigue. Entonces, ¿y qué es seguir a Yeshua? Es hacer lo que Él hizo y caminar como Él caminó. Entonces, pues toda la gloria sea su nombre porque ahora podemos ser injertados y somos injertados en el pueblo de Israel, adoptando todo lo que esto conlleva, los derechos y principalmente las obligaciones que tenemos por ser hijos. Ese es mi comentario, gracias. Yo también quisiera comentar algo. Déjenme encontrar el versículo. Proverbios 7. Dice, Proverbios 7. Queremos ser la niña de los ojos de Yahweh. Pues ya sabemos que primeramente debemos de ser parte de Israel para poder ser niña de los ojos de Yahweh. Y el 7, miren lo que dice. Proverbios 7 dice, guarda, hijo mío, mis palabras y atesora mis ordenanzas dentro de ti. Guarda mis ordenanzas y vivirás, y mi ley como a la niña de tus ojos. O sea, queremos ser parte de la niña de los ojos de Yahweh, pues también debemos de guardar su ley como a la niña de nuestros ojos. Simple. Claro. ¿Alguien más quisiera opinar? Pues entonces, señora Ada. No, nada más darle las gracias a mi hermano Arturo, gracias a Yahweh que
que le ha dado entendimiento y discernimiento para compartirnos esta verdad de forma tan clara. Ahora solo le pediría yo a nuestro Padre Celestial que toda persona que escuche la enseñanza del día de hoy y las anteriores, pues les permita entender qué es lo que debemos de hacer. Primero, guardar sus enseñanzas para poder ser parte del olivo y parte de ese iris maravilloso que es Él. Sí. ¿Qué les parece si oramos para despedirnos? ¿Alguien tiene alguna petición o agradecimiento especial? Pues yo me sumo a la petición de mi hermana Ada con mi cuestión de salud. Sigo manteniendo la petición de la salud de mis ojos. Amén. Estamos orando por ello. Nada. Gracias. Muy bien, claro que sí. ¿Alguien más? Arturo, habló Marisol, la hija de Queta, y me comentó que pues quería que te pidieran si podían orar por ella, para decidir bien lo que debe hacer. Ella está en Estados Unidos, pero ahorita están sin trabajo. Dice que también sus hijos, su hijo allá en China y sus hijas. Y ella empezó a trabajar, pero pues poquito. El esposo no tiene trabajo, entonces está pensando ella quisiera regresarse a Colima ya. Pero pues aquí tampoco hay trabajo ahorita en Colima, pero estaría en su casa. Y está muy preocupada por eso y pues quiere oración para que Dios la ilumine, para que lo que decida sea lo correcto. Muy bien. Bueno, Marisol, ¿verdad? ¿Se llama? Marisol. Bueno. Muy bien. Pues si quieren, oremos. ¿O alguien más tiene petición? ¿Nadie? Yo no. Ok. Gracias. Vamos orando entonces. Yahweh, nuestro Adón, nuestro Elohim, bendecimos y alabamos tu santo nombre. Gracias, Yahweh, porque nos has permitido reunirnos. Gracias por la enseñanza que hemos recibido y gracias porque sabemos que siendo injertados en el olivo natural, efectivamente nosotros somos la niña de tus ojos. Gracias, Padre, porque tú hiciste un plan perfecto para que pudiéramos ser injertados en tu pueblo y regresar a la senda antigua que tú diseñaste desde la eternidad hasta la eternidad también. Gracias por cada uno de los que están conectados. Gracias porque tenemos salud, Padre. Gracias porque tenemos sustento. Te queremos pedir en esta noche por la salud de la señora Ada, en especial de sus ojos. Te pedimos, Padre, que tú restaures cada célula de su sistema óptico, que ella pueda ver perfectamente, Padre, como si tuviera ojos nuevos. Te pedimos, Padre, que tú, con tu misericordia, Señor, tú restaures esa vista y esos ojos y efectivamente tú pongas nuevas conexiones, Padre, en esos ojos y todo lo que ha sido dañado que sea restaurado en el nombre de Yeshua.
Gracias, Padre, porque sabemos que tú ya nos has escuchado y tu palabra dice que si ya nos has escuchado, entonces tenemos lo que te hemos pedido. Y en el nombre de Yeshua te agradecemos porque nos has escuchado y tú ya has iniciado la obra de sanidad en los ojos de nuestra hermana Ada. También te quiero pedir por la restauración total de la salud de mi mamá, que tú la sanes completamente de cualquier síntoma que tenga, de cualquier dolencia. Te pido que restaures también todo su cuerpo y que pueda estar completamente sana. Queremos pedirte también por Marisol, que tú le des sabiduría para que ella tome la decisión correcta, la decisión que tú quieres que tome, Señor, la que sea de bendición para ella, para su familia. Te pido que tú la ayudes y que ella sepa qué es lo que tiene que hacer. Te pido una bendición especial por todos los que están conectados y por todos los que van a ver este video. Te pido, Señor, que haya arrepentimiento en nuestras vidas y que podamos estar siempre limpios ante tu presencia y nos hagas dignos de escapar de las cosas que vienen a este mundo. Todo esto te lo pido y te agradezco en el nombre de nuestro Adón y Mesías Yeshua. Amén. 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 Gracias, Artur.